Ya son las 9, vamos a iniciar. ¿Quieren que yo les pregunte por uno o en forma general y cada quien que sepa la respuesta responde, me levanta la mano? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, licenciada. Ahorita lo voy a empezar a decir. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces. La primera pregunta es, la vamos a hacer en relación a nuestro programa, vamos a trabajar. Eso pues ya vienen, no en ese orden, ¿verdad? Sino que ya viene en diferente forma. ¿Qué orden más que todo? Entonces la primera es, para nosotros, ¿qué es notario? ¿Cómo podemos definir? ¿Puedo contestar, licenciada? Sí, como no, Florida. Pues según el artículo 1, ¿verdad? Del Código de Trabajo, dice que el notario pues es el que tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos que intervengan por disposiciones de la ley. Y en el, perdón. Buenas noches, licenciada. Yo tengo en unos apuntes que el notario es un profesional del derecho que ejerce una función pública. No sé si estará bien. Ajá, ¿y para qué ejerce esa función? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. El notario es un Buenas noches. profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y cómo da esa voluntad de las partes? ¿Dónde se constata eso? En un Artículo 1, instrumento público, licenciada. En los instrumentos públicos, ¿verdad? Ahí estaría completa nuestra respuesta. O sea, la fe pública es el respaldo que tenemos, Giovanni, ¿verdad? Pero eso ya es parte dentro de nuestra función y es uno de los principios propios. Sí es un respaldo, ¿verdad? Lo podemos dejar dentro de la definición, ¿verdad? Que es un funcionario público autorizado para dar fe. ¿Y a quién le vamos a dar fe? Es a los instrumentos públicos que el notario facciona y autoriza. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué ley rige al notario? El código de notariado. Muy bien, ¿qué decreto es? 314. ¿Solo así? ¿314? Decreto número 314 del Congreso de la República de Guatemala, licenciada. Muy bien, 314 del Congreso de la República de Guatemala. Sí, tratemos de completar, ¿verdad? Nuestra respuesta. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál era la pregunta? No la escuché. ¿Qué ley rige al notario? Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Quiénes no pueden ejercer el notariado? Los bebedores, ahí se me fue la palabra ahorita, pero las personas que sean ciegas o mudas, también los bebedores activos y los toxicómanos. Los ministros de culto. Ajá, muy bien. En el artículo 3 del Código de Notariado están enumerados, licenciada. Muy bien. Los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos, y los que hubieran sido condenados por algún delito. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Marta. En este caso serían los del artículo 4, que son impedimentos temporales, que serían los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que nos refiere el inciso 4 del artículo 3, los que desempeñen cargo público que lleve
aneja jurisdicción, los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial o de municipalidades y los que no hayan cumplido su responsabilidad durante un trimestre del año civil. Eso es lo que ellos sí no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Pero esos son impedimentos temporales, ahí se recuerda. Si la persona ya cumple con las obligaciones que había dejado de mandar, de remitir, entonces ya puede quedar habilitado. Si la persona ya no trabaja en la institución que usted mencionó, ya puede quedar habilitado. Entonces, esas son inhabilitaciones temporales. Pero si yo les pregunto, ¿quiénes no pueden ejercer el notariado? En general, van a ser los del artículo 3, ¿verdad? Los que definitivamente no pueden. Muy bien, gracias, Marta. Muy bien, Ligda, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde realiza la función el notario? En cualquier En los parte órganos jurisdiccionales, en su notaría En y su donde el notario. cliente lo requiera, licenciada. En su bufete. Pero recuerden que los órganos jurisdiccionales, ¿quiénes actúan ahí? Los abogados. Los abogados. Muy bien, entonces, ¿el notario dónde va a ejercer su En su función? notaría y En su a donde notaría. el cliente En su lo notaría donde el cliente lo lo requiera. requiera. Muy bien, las tres están muy bien. En su notaría o donde el cliente lo solicite o lo requiera, ¿verdad? Mencionemos 3 similitudes entre el abogado y el notario. Que El necesitan título facultativo, licenciada, para cada uno, para poder ejercer. Ese sería uno, ¿verdad? El título facultativo. ¿Qué dice Marta? En este caso, ambos deben de registrar su firma y su sello en la Corte Suprema de Justicia, Ligda. Muy bien, deben registrar. Colegiado activo. Activo. Muy bien, ahí estaríamos con 3. Deben ser ambos colegiados activos. La siguiente pregunta. 3 diferencias entre el abogado y el notario. Y al abogado lo rige la ley del organismo judicial y el notario el código de notariado. Ahí tenemos una, muy bien. El El abogado abogado actúa no tiene unitario. fe pública y el notario sí tiene fe pública. Muy bien, Rosa Marlene. Ahí tenemos 2. Y en otra que el notario es imparcial. ¿Y el otro? Es El parcial. lugar El donde ejerce la abogado función, vela por los intereses particulares de su cliente y el notario por la fe pública. Ah, son diferentes, ¿verdad? El notario tiene fe pública y el abogado no. ¿Verdad? El otro, Licenciada, ajá, El abogado usa timbres forenses y el notario timbres notariales y fiscales. sí, está bien también. Dígame, a ver quién me había hablado. yo le había preguntado de si podría ser el abogado redacta memoriales y escritos y el notario facciona instrumentos públicos. Esa es otra diferencia, muy bien. Ahora, en cuanto a lo que dijo Desiree, uno es imparcial y el otro es parcial. Igual como dijo el otro jovencito, ¿verdad? O sea, uno defiende los intereses de una parte, en cambio el notario no, ¿verdad? Él va a atender de igual forma a sus dos, el vendedor como el comprador. Entonces, uno es parcial y el otro es imparcial. Muy bien. ¿Cuál es nuestra definición de derecho notarial? Es como conjunto de normas que velan por ahí se me fue la palabra, permita. Muy Que bien, velan Ángel, entonces. Sí, licenciada, según la definición que tenemos es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan, número 1, la organización del notariado, número 2, la función notarial y número 3, la teoría formal del instrumento público. Muy bien.
Explíqueme uno de ellos, Ángel. Sí, claro, Linda. La teoría, por ejemplo, la teoría formal del instrumento público es como las directrices de cómo el notario va a redactar los instrumentos públicos y la forma que la ley le da en sí, ¿verdad? Eso es lo que estudia la teoría formal del instrumento público, ¿verdad? Todos los requisitos, solemnidades y formalidades que lleva un instrumento público. Muy bien, se refiere a la formalidad en sí, ¿verdad? De cada instrumento público. ¿Y la función notarial a qué se refiere? Lo que a diario hace el notario, instrumentos públicos. Pero eso es, bueno, la función notarial, pero ¿qué hace él a diario en su oficina? Instrumentos públicos, escrituras. Ajá, pero digamos él tiene que ser... Licenciada, Elabora hace ilegalidades. contratos y autoriza contratos. Da fe pública. Recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad. Muy bien, todo eso está muy bien, ¿verdad? En la función notarial, el notario lo que realiza es adecua la voluntad de las partes a un instrumento público. Es el quehacer diario. Y dentro de ese quehacer, pues están todos los instrumentos que dijo Estuardo, ¿verdad? Los instrumentos públicos. ¿Qué instrumentos públicos son los que redacta el notario? Escrituras públicas, testamentos. Actas de protocolización, razón de legalización de firma, actas notariales, acta de legalización de firma, acta de legalización de copia de documentos. Muy bien. Esos son los instrumentos públicos que el notario redacta. Entonces, la función notarial es el quehacer diario, ¿verdad? Del notario, donde él va a adecuar la voluntad de las partes a los instrumentos públicos. Y los instrumentos públicos que el notario redacta o facciona y autoriza, pues son los que están dentro del protocolo o fuera del protocolo, dependiendo de lo que su cliente le requiere, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere la organización del notariado? Se refiere a los requisitos que debe llenar, licenciada, en cada instrumento que faccione. Eso es la teoría. Ah, muy bien. Lidia, son las entidades que regulan la función notarial y velan por la buena prestación de la misma. Pues son aquellas instituciones que se encargan de organizar todo lo relacionado al notariado. Pues bien, son instituciones que nos controlan, ¿verdad? ¿Qué dice Néstor? Ah, no. Pero además de las instituciones, ¿qué otras actividades entran dentro de la organización del notariado, Flor? Los registros y todo el tema todo el tema registral y requisitos que debe cumplir el notario. Sí, son requisitos administrativos, ¿verdad? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Cuándo no puede actuar? Todo lo que se refiere en sí a la organización y que es lo que tenemos en los primeros artículos de nuestro código de notariado. ¿Qué se requiere para ejercer el notariado? ¿Qué impedimentos tiene? ¿Qué impedimentos temporales? ¿Qué excepciones? ¿Y cuándo puede actuar una persona que sea un cónsul o un agente diplomático, ¿verdad? Entonces, lo que realiza son actividades administrativas en cuanto al notariado. Y también se refiere a las instituciones que controlan nuestro quehacer notarial. Dentro de esas instituciones, ¿cuáles podrían estar? Podría ser el Colegio de Abogados, Muy bien, Colegio de Abogados, Archivo General de Protocolos. ¿Qué otra institución?
La Contraloría El General Registro de General de la Propiedad. ¿Qué dice Desiree? La Corte Suprema de Justicia, licenciada. La Corte Suprema de Justicia. La Contraloría, no tanto, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace la Contraloría en cuanto al notario? Únicamente cuando registramos nuestro título, ¿verdad? Y cuando nosotros llevamos procesos sucesorios, que ellos son los que hacen las liquidaciones, el pago del impuesto hereditario. Pero ahorita, ya con la derogación de esta ley, entonces ya no tiene que ver tanto con nosotros como notarios, ¿verdad? A menos que fuera un notario que trabajara en una institución pública, por ejemplo, pero ahí ya no ejercería el notariado, ¿verdad? Sino ya sería dentro de sus funciones de acuerdo al cargo que él ocupa. Pero sí, por ejemplo, la superintendencia de administración tributaria sí tendría que ver, ¿verdad? Y también los diferentes registros. Porque nosotros todo lo que redactamos y faccionamos llega al final a un registro, ¿verdad? Para hacer algún cambio. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del derecho notarial? Crear instrumentos públicos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Crear instrumentos públicos. Y ya dijimos cuáles eran, ¿verdad? Que los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Es la actividad que desempeña el notario para la creación del instrumento público. Pero nos falta... Y lo va Ajá. para Bien. establecer lo que las partes desean dentro de los mismos. Muy bien, eso nos hacía falta, ¿verdad? Porque el notario conoce derecho, ¿verdad? Es el perito en derecho. Pero necesitamos de las partes, de las personas, de los requirientes, para que nosotros podamos redactar algún instrumento público, porque tiene que ser a requerimiento de parte. Lidia, perdone, ¿puede repetir? Es que no sé, bueno, yo no escuché muy bien. Muy bien. Estamos con la pregunta, ¿cuál es el contenido del derecho notarial? Entonces decíamos que es la actividad del notario y también de las partes. O sea, las personas que requieren de nuestra asesoría, de nuestro faccionamiento, para crear un instrumento público. ¿Qué dice Emerson? Ya, licenciada, puede continuar. Muy bien. La siguiente pregunta es amplia, ¿verdad? Mencione una característica del derecho notarial y explíquela. ¿Cuántas características vimos? ¿Son 4, licenciado? 4, muy bien. Lo que yo les pido acá es que me digan una y me la explique, ¿verdad? La que ustedes escojan y me la puedan explicar. Licenciada, que confiere certeza jurídica, quiere decir que pues al tener fe pública podemos dar por hecho que podemos confiar en la palabra del notario con toda seguridad. Que poseen certeza jurídica. Muy bien. ¿Cuál es la base de la certeza jurídica? Perdón, licenciada, ¿podría repetir la anterior? Disculpe. La pregunta era, mencione una característica del derecho notarial y explíquela. Entonces, Desiree nos dijo la primera, ¿verdad? Que confiere certeza y seguridad jurídica a los instrumentos públicos que el notario redacta. Entonces yo le preguntaba ahora, ¿cuál es la base de la certeza jurídica? Artículo 2 de la Constitución. Muy bien. Sí. Y el artículo 1 del Código Notarial. También.
También podemos, Y el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. también es 186, pero ese más va a la autenticación. El 154 de la Constitución. 154. Ese es el de la función pública. Correcto. Pero más que todo la certeza jurídica es el artículo 2 de la Constitución, cuando establece que el Estado debe darle seguridad a las personas, ¿verdad? A los individuos. Y dentro de esa seguridad está esa seguridad jurídica. Y que nos la traslada a través de la función pública que el Estado nos da y que su base es el artículo 1, donde nosotros tenemos facultades para poder faccionar un instrumento público y que esa fe pública le dé certeza jurídica a ese instrumento que hemos autorizado. Licenciada, entonces sería el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Esa sería la respuesta? ¿O? Esa sería la base legal, sí, de la certeza jurídica. Gracias, Liz. Muy bien. Mencionemos otra característica. Leida, tal vez otra característica es que su naturaleza no se puede encasillar tanto en la división del derecho privado o público, porque como lo vimos en clase, puede intervenir el Estado, pero también intervienen los particulares, que van a ser aquellos que van a faccionar los instrumentos públicos y van a ser las partes que requieren al notario que se faccione ese instrumento público. Muy bien. Lo único es que dijimos puede, ¿verdad? Y realmente ahí es más concreto, ¿verdad? Porque el Estado sí tiene una parte importante porque es el que nos da esa facultad de la pública. Entonces, es bastante público porque es el Estado el que nos concede esa parte de la fe pública a través de la fe pública, ¿verdad? Que esa únicamente puede ser cuando hay alguna excepción, como lo establece el artículo 154 de la Constitución, que nos la dan a nosotros a través del artículo 1 del Código de Notariado, que es el que nos faculta para dar fe pública a los instrumentos que nosotros hemos creado. Muy bien. ¿Alguna otra? A ver, ¿qué dice? No, perdón, continuemos, Lidia, disculpe. ¿Alguna otra característica que quieran mencionarme? Ligda podría ser la característica que se aplica el derecho objetivo, digamos que es con condición de voluntad, porque las personas llegan a nosotros, o sea, llegan voluntariamente a pedir algo, ¿verdad? No es que ni que se obliguen, ni que uno tenga que buscar al cliente, sino que llegan por voluntad. Muy bien, ahí lo que hacemos es aplicar el derecho objetivo, ¿verdad? Que son las normas que establecen todas las leyes que tenemos nosotros en la República. Pero está condicionada a una declaración de voluntad, como dice, ¿cuál fue la que me habló, verdad? Marta Ligda. Ah, Marta, perdón. Y entonces ahí es donde se van a concretar los derechos subjetivos. Ya los derechos subjetivos son lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Esa facultad que nosotros tenemos de poder aplicar un artículo de la ley, por ejemplo, dar en arrendamiento, otorgar una compraventa, eso se establece dentro de la ley. Entonces, ahí aplicamos el derecho objetivo condicionado a una declaración de voluntad a los hechos que la persona desea y lo concretizamos, ¿verdad? A través de un instrumento público. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué son principios del derecho notarial? La fe pública, la forma. Pero eso sería ¿cuáles? ¿Cuáles son los principios? Pero la pregunta es, ¿qué son? ¿Qué son principios del derecho notarial? Son Licenciada, son los que lineamientos nos que ayudan ayudan a a la entender. interpretación y comprensión del derecho notarial. A ver, ¿Lidia? ¿Otra vez? Sí. Son lineamientos que ayudan a la interpretación y comprensión del derecho notarial. Muy bien. ¿Qué dice
Rosa Marlene. Eso le iba a decir yo ahorita, que son los Sí. que nos ayudan a entender y comprender. Gracias. Licenciada, son el conjunto de doctrinas también, ¿verdad? Que nos ayudan ahí sí que a entender todo lo que es el proceso de notariado. Sí. Tal vez no tanto las doctrinas, sino son ciertos aspectos, ¿verdad? Ciertos aspectos doctrinarios y filosóficos, podríamos decir, que son fundamentales y necesarios y nos sirven de guía, ¿verdad? Nos sirven de guía para que nosotros apliquemos el derecho notarial. Entonces, podemos decir que son aspectos doctrinarios y filosóficos que nos sirven de guía para la aplicación del derecho notarial. Son lineamientos también, ¿verdad? Filosóficos que nos sirven para comprender y entender el derecho notarial. Bueno, ahora sí, Emberlay creo que es verdad. Mencione 3 principios del derecho notarial y explíquelos. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Mencionemos 3 principios del derecho notarial y expliquémoslos. Uno podría ser de fe pública notarial. Muy bien. Este es una presunción de veracidad que el notario otorga a los instrumentos públicos autorizados en su presencia. Se presume que lo que el notario hace constar es cierto, artículo 1 del Código Notarial. Muy bien. Otro podría ser el de la Formalic. Muy bien. Este se va a centrar en cumplir con las formalidades del instrumento público y se relaciona con la teoría formal con el fin de evitar que se dé la nulidad de forma. Muy bien. Otro El concepto, derecho. Ajá, perdón, llevamos 2, ¿verdad? ¿Y el otro? podría ser el de unidad de acto, licenciada. Este Muy bien. entiendo que se debe perfeccionar en un solo acto. O sea, las partes tienen que, por ejemplo, llegar a firmar en una sesión, por decir así. No puede llegar uno primero y otro después, ¿verdad? Muy bien. Y principalmente, ¿dónde tienen que estar todos presentes y se da realmente la unidad del acto? En la inmediación, principio de inmediación. En el principio de inmediación, pero el principio de inmediación es porque nosotros atendemos directamente a nuestros clientes, estamos ahí presentes, escuchando lo que ellos desean, lo que ellos quieren. Pero en un instrumento público, donde se da, ¿qué manda, Flor? En las notarías o en el lugar que se está indicando dentro del instrumento público o el documento que se esté realizando, porque como lo indicaba usted en clase, se tiene que realizar el mismo día y en el mismo lugar porque se consigna dentro del instrumento. Día, lugar y fecha de inicio y de finalización del documento. Ejemplo de esos instrumentos. Podría ser en la oficina notarial de pues, el notario, que esté ubicada en zona 10, podría ser un ejemplo. Tiene que ser faccionada y firmada tanto por las partes como por el notario el mismo día y en ese mismo lugar. Usted indicaba que podía llegar uno a firmar antes o el otro después, ya sea por motivos laborales o cuestiones ajenas, pero tenía que ser faccionado el mismo día, porque si no se daba la nulidad del instrumento público. Muy bien, pero hay un instrumento público que puede ser nulo si nosotros no cumplimos con la unidad del acto. Sería el de testamento y donación por causa de muerte, licenciada. Testamento y donación por causa de muerte. Entonces, así todos los principios, ¿verdad? Hay que repasar los principios, recordarnos la base jurídica. Ahí llevamos ya 3. No sé si quieren que veamos otros 3 o ustedes ahí los van repasando. ¿Qué dicen? Podría ser el principio de aprobación.
¿El de qué, Heidi? Perdón, compañero. El principio de derogación Muy bien. ¿Qué es el principio de derogación? es la intervención del notariado. Siempre tiene que ser solicitada, no se puede actuar por sí misma o de oficio. La Es lo intervención que decía la del compañera notario. anteriormente, Ajá. de que el cliente nos tiene que buscar, ¿vale? No podemos ofrecernos nosotros por sí mismos, pues. Exactamente, sí. Siempre debe ser requerida la función notarial. Ya, pero no es el notariado, sino al notario. Muy bien. ¿Qué dice Ángel? Sí, licenciada, también podría ser el principio de extraneidad, Muy que bien. indica que todo notario tiene prohibido autorizar instrumentos públicos a favor de sí mismo y de sus parientes, ¿verdad? Solo puede hacerlo para una persona extraña. Eso está regulado en el artículo 77 del Código de Notariado. Muy bien, llevamos dos. ¿Otro más? Lida, podría ser el principio de publicidad, Muy bien. ya que el registro notarial es público. Asimismo, como en todos los registros, los documentos que estén dentro de ellos también son públicos y cualquier persona que quiera acceder a ellos puede verlos, haciendo la salvedad de que los testamentos y donaciones por causa de muerte no se pueden ver porque tienen que ser entregados a la persona que los está realizando, cerrados en una plica cerrada, en plica sobre cerrada. Muy bien. ¿Y cuándo se podrían verlo? ¿Cuándo podrían ver los testimonios? Cuando la persona fallece. Muy bien, cuando la persona fallece. ¿Y qué documento tendríamos que llevar para demostrar que la persona ya falleció? El acta de Acta de defunción. defunción. Un acta de función. ¿Será que es el acta? El certificado de función. Certificado de función es el día para el El relato. acta es la que tienen ellos, ¿verdad? Lo que El nos dan- certificado de defunción, ¿verdad, licenciada? Certificación. Muy bien. En cuanto al principio de escritura, ¿qué entendemos por claridad? Debe ser entendible para las partes que estén firmando. Aquello que se capta sin esfuerzo. Muy bien. ¿Y qué significa concisión dentro del principio de escritura? La Cuando el autoridad de texto palabras utiliza solo las necesarias. palabras necesarias. Muy bien. ¿Cuál es la fuente del derecho notarial? La doctrina. Es la ley, licenciada. La ley. Únicamente la ley. La ley. Muy bien. Daniela lo escribe. Muy bien. Únicamente la ley, ¿verdad? Solo lo que la ley establece podemos aplicar en derecho notarial. Linda, ¿cómo fue esa pregunta? Disculpe. ¿Cuál es la fuente del derecho notarial? Muchas gracias. Muy bien. El fundamento es el artículo 2 de la ley del organismo judicial, ¿verdad, licenciado? Exacto. Artículo 11. El 11 también, pero el 11 más que todo es en cuanto al principio de escritura, porque es donde se establece que el idioma de Guatemala es el español, ¿verdad? Revisemos ahí el 11. Sí, es el idioma de la ley. Muy bien. Estamos bien entonces. Bueno, entonces acá tenemos preguntas con relación a otras ciencias que tienen relación con el derecho notarial. Mencione la relación del derecho notarial con otra ciencia. Explíquela. Escojamos una y la explicamos. Con el derecho civil, Muy bien. el código se divide en libros, dentro de los cuales se encuentran figuras jurídicas atinentes al derecho notarial, la familia, las personas, los bienes, la propiedad, el registro de la propiedad, la sucesión hereditaria, obligaciones y contratos en particular. Muy bien. Todas esas figuras nosotros las vamos a utilizar cuando estamos redactando instrumentos públicos.
Licenciada, con el derecho registral, porque todos los instrumentos públicos que el notario autoriza llegan a diferentes registros para que sean operados. Exactamente, llevamos dos relaciones. Con la ley Podría de también, judicial, justo, perdón, como decíamos, del idioma de la ley, otro de los mandatarios judiciales, las propias fuentes del derecho y los documentos provenientes del extranjero. ¿Esa relación con qué ley decidí? La ley del organismo judicial. Muy bien, con la ley del organismo judicial. Muy bien, ¿qué dice Flor? sí, podría también ser la relación con el derecho mercantil, ya que este regula contratos como las sociedades mercantiles, que por ser contratos solemnes van a necesitar estar faccionados en escritura pública, según los artículos 16, 142, 472 y 480 del Código de Comercio. Muy bien, el 480 se refiere a los protestos, ¿verdad? Con el derecho administrativo, licenciado, porque el notario tiene muchas obligaciones ante la administración pública. ¿Va? Muy bien, ¿qué obligaciones tenemos, Freddy? ¿Qué manda? ¿Qué obligaciones tenemos? Por ejemplo, cubrir impuestos, extender testimonios, elaborar razones de cierre, pagar apertura, entre otros. Muy bien. ¿Tenemos bases legales de cada una de esas obligaciones administrativas? Artículo 12. Entonces, ¿a qué se refiere, Diego? Solo el de pagar apertura, artículo 12 del Código Notarial. Ahí tenemos uno para apertura. Y el artículo 11 explica con lo que se paga en quetzales en cada apertura de un documento. El artículo 11. El artículo 36, Lida, que habla de responsabilidades, no, perdón, solo quiero 37, perdón, que habla de las responsabilidades del notario de enviar testimonios a los registros, así como darle testimonios a las partes que están consignando los instrumentos públicos. A ver, concreticemos ahí, Flor. ¿Cuáles son las obligaciones del artículo 36? Del artículo 37. Ajá. Podría ser el remitir el testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos, dar aviso de los instrumentos públicos cancelados y dar aviso de los instrumentos públicos realizados dentro de cada trimestre del año calendario. Ahí serían avisos trimestrales, ¿verdad? Sí, correcto. Enviar avisos trimestrales. Estamos bien. Muy bien, el 37, ¿alguno más? Estaba viendo que el 12 que dijo Freddy, creo que fue el que dijo, es la apertura, ¿verdad? La apertura del protocolo. Pero el pago está en el 11. Ahí vemos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra base legal? ¿Qué dice Heidi? Bueno, vamos bien ahí. El Lila, artículo perdone. 70 podría ser, licenciado. ¿Cuál, Isaías? Donde se debe elaborar la razón de cierre e índice. Así. Esa también es una obligación administrativa. ¿Y la base legal de la razón de cierre y el índice, cuáles son? Artículo. ¿Qué establece el artículo 70? Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que compone. Personas
a quienes se extiende y lugar y la fecha en que se compuso. Pero el artículo 70 se refiere a qué? A la razón. A la Ajá, razón, la razón. pero cuando El índice, nosotros... perdón, el artículo 16. ¿Qué dice Adilia? Vamos a escuchar. El artículo 15, el índice del protocolo se extenderá en papel sellado al mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento y el folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Artículo 16. El índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Muy bien, Adilia. ¿Y la razón de cierre en dónde está? Esta sería el artículo 12 que habla de cómo se abre con el primer instrumento el protocolo y establece el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razón de legalización de firma y actas de protocolización, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Muy bien. Entonces solo quiero que tengamos claro acá, ¿verdad? El artículo 70 lo que nos da son los datos que tenemos que consignar, pero se llama razón final. No es la razón de cierre. Esa es la razón final que nosotros redactamos, imprimimos y es la que vamos a acompañar a la copia de la escritura. Y ambos forman el testimonio. Pero es una razón final, no es razón de cierre. La razón de cierre es la que establece el artículo 12 que mencionó Flor. ¿Estamos bien ahí? Lida, solo me genera una duda con lo que decía Luis. En el artículo 70, entonces, van a ser para lo relacionado al testimonio, ¿verdad? Esa es la razón final, ¿verdad? El artículo 70 se refiere a la razón final, que es la que vamos a redactar y vamos a acompañar a la copia de nuestra escritura y es lo que forma el testimonio. Ok, gracias, Lida. ¿Estamos bien ahí? Licenciada, Y- disculpe, y la razón de abrir, para abrir un documento. ¿Cuál es la pregunta, Julián? Voy a escuchar otra vez. ¿En qué artículo está para abrir el documento, para abrir o iniciar la escritura? El protocolo. ¿Cómo El se abre el protocolo. protocolo? Leamos el artículo 12. ¿Se lo leo yo, licenciada? Gracias, Heidi. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firma y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Gracias, Rosa Marlene. Entonces, ¿estamos bien ahí, Julián? Gracias, licenciada. Muy bien, de acuerdo. ¿Estamos bien ahí en la relación del derecho notarial con otras ciencias? Sí, Lida. Licenciada. Muy bien, Gracias. muy bien. ¿Qué dice Naomi? Que todo está bien, Dicta, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el instrumento público no cumple con las formalidades no esenciales? Hay una multa, licenciada, de 5 a 50 quetzales, si no estoy mal. ¿Cuál es nuestra base legal, Ángel? Es el artículo 33
3, licenciada, del Código de Notariado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la multa? De 5 a 50 quetzales, Muy según bien, sea el caso. según sea el caso, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones que establece el artículo 37 del Código de Notariado? Pero esa ya la vimos, ¿verdad, Flor? Esa fue la que yo le comenté. Muy bien. ¿Podría Ya, repetir la pregunta? muy Disculpe. bien. ¿Cuáles son las obligaciones que establece el artículo 37 del Código de Notariado? ¿Estamos bien, chicos? Sí, licenciada, ya la compañera lo había leído. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente es, los notarios pueden requerir de las autoridades su colaboración que sea necesaria para obtener la información para tramitar expedientes. El juez podrá apremiarlos. ¿Qué son los apremios? Linda, perdón, ¿me puede volver a repetir lo Muy que bien. dijo? Los notarios pueden requerir de las autoridades su colaboración que sea necesaria para obtener la información y tramitar sus expedientes. Si no se los dan, el juez podrá apremiarlos. ¿Qué son los apremios? Son apercibimientos, multas o conducción personal, Linda. Artículo Muy bien. 178 de la Ley del Organismo Judicial. Gracias, Anaí. Muy bien. ¿Escuchamos? Amonestación, multa o conducción personal. Perdone, ¿Qué artículo dijiste, compañera? Disculpa. 178 de la Ley del Organismo Judicial. Muy amable, gracias. De la lectura del artículo 1 del Código de Notariado, ¿qué principios propios del derecho notarial encuentran? El de Principio de Uno autenticidad. de fe pública, licenciada. La rogación. Muy bien, de fe pública y... Y de requerimiento de parte, licenciada. Muy bien, ¿ese requerimiento cómo le llamamos? Rogación. Prerrogación. Muy bien. ¿El de autoría, licenciada? De autoría sería el de escritura, ¿verdad? ¿Derogación qué artículo? Podría ser un principio de autoría, me dijo, ¿verdad? Licenciada, el principio de fe pública también, ¿no? El de fe pública es el que tenemos ahí. Y el de rogación. Leamos el 1, el artículo 1. ¿Se lo leo, Lica? Por favor. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ahora, ¿quién me dijo de autoría? Si fuera el de autoría. Fui yo, Linda. Ay, gracias. Bueno, entendemos por el de autoría. Que es el abogado el que tiene la facultad para hacer constar y autorizar los actos y contratos. Cuando estamos haciéndolos, como se establece acá, es el faccionamiento, ¿verdad? Estamos faccionando los actos o los contratos. Pero la autoría en sí, ¿qué nos da la autoría? ¿Cómo saben ustedes quién fue el que lo hizo? Ahora, en este caso, William, estamos hablando del notario, ¿verdad? No del abogado. ¿Cómo sabemos que William fue el que hizo ese instrumento público?
Porque cuenta con la fe pública. ¿Dónde? Por la La firma. Firma y Sí, sello. La firma. Firma y el sello y ante mí. y eso es lo que le da autoría. Entonces, la base legal de la autoría sería el artículo 29, numeral 12, cuando el notario autoriza el instrumento público. Que al ver nosotros el instrumento público y lo tenemos enfrente, vemos que está la firma y el sello, ¿verdad? Si ese instrumento requiere del sello. Entonces la firma y el sello es lo que da la autoría. ¿Quién fue el que lo autorizó? Es el autor, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos bien ahí? Linda, solo me haría el favor de completarme de leer de nuevo la pregunta, disculpe. ¿Qué principios propios del derecho notarial encuentran en el artículo 1 del Código de Notariado? Gracias, Liz. Muy bien. Licenciada, y mañana sí vamos a poder ingresar a la ley, ¿verdad? Sí los voy a entrar, pero lo importante es que no tengan definiciones y cosas escritas, ¿verdad? Ok, solo En mandan. los códigos, ¿verdad? Subrayados, eso sí. Muy bien. Licenciada, disculpe, en el caso de esa pregunta, ¿le tenemos que definir todos los que encontramos o pueden ser, por ejemplo, solo dos? Es decir, los dos que es los que más se acoplan, ¿verdad? Porque Gracias, si lo licenciada. desmenuzamos también encontramos de escritura y otros, ¿verdad? Pero los que se acoplan directamente son el de fe pública y el de rogación. Porque también podríamos decir que está el de consentimiento, ¿verdad? Pero no se da así claramente, como en el artículo 29, ¿verdad? Cuando la persona firma. Ahí está dando ya su voluntad, su consentimiento cuando firma. Es como más directo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien. La siguiente pregunta. Mencione 3 registros indicando con qué documentos se operan dichos registros. ¿Podría repetir esa, licenciada? Bien. Mencione 3 registros, explicando con qué documento se opera en ese registro o en esos registros, ¿verdad? Es decir, los 3. El Registro General de la Propiedad con el testimonio de la escritura pública. El Archivo General de Protocolos con los testimonios especiales y avisos de cancelación. Actas de protocolización. Ahora, el testimonio especial, el archivo es un registro, ¿verdad? Pero ahí no operamos, porque en el archivo los testimonios especiales, avisos de cancelación y avisos trimestrales los remitimos dentro del término de 25 días hábiles, como lo establece el artículo 37. Pero solo los remitimos, no nos los devuelven operados. Entonces, acá la pregunta es cuando nosotros enviamos documentos para operarlos, así como el que usted mencionó, ¿verdad? En el registro de la propiedad con el testimonio de la escritura de compraventa. Ahora, tal vez tendría que ser en el registro de poderes, ¿verdad? Tal vez. Los mandatos. Podrías. Sí, ahí tenemos 2 ya. Licenciada, ¿y Lida, el el registro registro. Intelectual, las marcas, Lica. Lo que platicábamos en clase es que recuerden que las marcas, si no es que nos pidan, digamos, alguna auténtica, la auténtica sería el instrumento público. Pero si no, el trámite de marcas es como algo administrativo. ¿O habrá algún instrumento que firme ahí el notario? Ahora, las marcas, bueno, yo no sé si se llame operar, porque como ellos lo que hacen es que autorizan, ¿verdad? Y nosotros llevamos el logo o lo que estemos llevando, pero no sé si se llame operar, porque ellos sí lo inscriben, ¿verdad? Pero no, lo que nos dan es una constancia o una certificación. El de ¿Cómo? catastro, Liz. El de catastro sí es un registro. ¿Y qué enviamos ahí a catastro?
Los servicios notariales de ICABI puede ser, licenciada. ¿Cuál? ¿Adil? Los de ICABI. Adicavi, sí. ¿Y qué es lo que enviamos ahí? A Catastro y Adicavi. Los avisos notariales. Los avisos notariales. ¿Sí? Ahí llevamos, creo que ya 3, ¿verdad? El registro de las personas jurídicas. El registro mercantil, licenciada. Muy bien, ¿qué operamos en el registro mercantil? Lo que son comerciantes, empresas. Nombramientos, asambleas. Ahora las empresas en sí no son Sociedades, licenciada. cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que operamos ahí? Sí, las sociedades, las constituciones de sociedades. También los nombramientos de personas jurídicas. Eso sí los opera y nos devuelven la documentación debidamente operada. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? En cuanto al registro. ¿Podrían decir una más? Disculpe. A ver, dígame otra más. No, alguno puede mencionar una más. Tal vez el matrimonio civil. Nacional de Personas. El registro, REPEJO, sí. Registro de personas individuales. Ajá, ¿qué mandamos ahí? En el REPEJO y en el RENAP, ¿qué enviamos? En el registro Las clases de sociedades civiles. Los matrimonios. Ajá, matrimonios, pero ¿qué es lo que remitimos cuando nosotros celebramos un matrimonio? El acta notarial. Las actas. Recuerden que el acta Pero es que notarial, te da aviso, ¿verdad? lo vimos, aviso, lo vimos que en clase, el acta notarial la protocolizamos, la guardamos en nuestro protocolo. Esa no la enviamos, sino ¿Será el testimonio especial el que se manda? el testimonio especial, pero ese es para los clientes, ¿verdad? Para el archivo. Ajá. En este caso, digamos, de la protocolización del acta notarial de matrimonio, los clientes no saben que nosotros tenemos que enviar esos avisos, sino que es solamente una obligación nuestra. Dice en el RENAO se ingresa la identificación de persona. Sí, pero ¿qué es lo que enviamos, Francisco? ¿Qué es lo que vamos a enviar de una escritura de identificación de persona? El aviso, licenciada. El testimonio. Recuerde que es una escritura, entonces te enviamos un Y es solo testimonio, porque el testimonio especial es solo el que va al archivo general del protocolo. Exacto, aquí sí es testimonio, que es el que enviamos, ¿verdad? Para el registro. Ahí el otro registro puede ser el registro de garantías mobiliarias. También el registro de garantías mobiliarias. Ahí se mandan escrituras públicas, si no mal recuerdo. ¿Qué manda, Freddy? Ahí se mandan escrituras públicas, si no mal recuerdo. Pero recuerden que las escrituras públicas nosotros no las entregamos a nuestros clientes. Y son escrituras públicas que los entregamos. Testimonio. A los clientes solo testimonio y el testimonio especial al que va junto al archivo de protocolo. Al archivo general de protocolos, exactamente, sí. ¿Vamos bien ahí? Licenciada, solo tengo una duda. En el registro de poderes, ¿qué es lo que se registra? Los mandatos o poderes. Gracias, Lee. Licenciada, disculpe, en el artículo Lo que enviamos no es el mandato, ¿verdad? Sino que lo que enviamos es un testimonio, ¿verdad? Porque la escritura nosotros no se la damos a nuestro cliente, lo que vamos a mandar a registrar es el testimonio. Y eso es que le vamos a entregar posteriormente a él cuando ya esté declarado. ¿Qué dice Rosa Marlene? ¿Y si el artículo 70 es solo testimonio o es testimonio especial? El 70. Ajá. El 70 se refiere a la razón final, ya sea del testimonio o el testimonio especial. Muy bien, gracias. Es que yo tenía así anotado testimonio especial, pero me entró la duda. Gracias. Es para los dos, Rosa Marlene. Muy bien, gracias. Cambia ahí, son los impuestos y a quién va dirigido. Uno es para el cliente, el otro para el archivo. En uno pagamos siempre notarial y fiscal y en el otro de acuerdo al acto contrario. Pero siempre la vamos a usar esos datos. ¿Vamos bien ahí? Sí, Lee.
Muy bien. La siguiente pregunta. El artículo 77 establece que el notario no puede autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. ¿Cuáles sí puede autorizar con la antefirma por mí y ante mí? En las protocolizaciones, ¿Cuál es el? ya sean de mandatos enviados del extranjero, actas de matrimonio. Pero estamos en el 77, Esther, en su artículo 77. Licenciada, yo entiendo que son testamento testamentos y de donación por Solo caos, su testamento. poderes que confiera y sus prórrogas. Eso es. Ajá. Los que les leo Floridano, ¿verdad? Esther, tenemos que leer el artículo 77. Y ahí donde se establece qué instrumentos podemos autorizar con la antefirma por mí y ante mí. Veámoslo, Esther. Tenemos ahí 77. Este es el inciso básico. Artículo 77. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizados para ello, los actos en que le resultaran solo obligaciones y no derecho alguno, y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Si fuere juez de primera instancia facultados para capturar, secretario de los tribunales de justicia o Esas siguen siendo las prohibiciones, ¿verdad, Esther? Esas son ya, continuamos ahí con las prohibiciones. Pero los que podemos autorizar por mí ante mí son los que leí primero, ver a las literales. Creo que son literales, vamos a ver. Sí, Ligda, son del número Literales, 1. Creo que sería del literal 1 del A al E, ¿verdad? Exactamente. Porque los demás son prohibiciones, Esther, ¿verdad? 2, 3, 4 y 5 ya son prohibiciones. ¿A qué se refiere el artículo 96 que establece la literal E? ¿Podría repetir la pregunta? Perdón, Eligda. Las escrituras de ampliación y aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Y dije, ¿a qué se refiere el artículo 96? Cuando el protocolo se incurriera en los errores siguientes de forma a alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego del protocolo. El notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Entonces, ¿a qué se refiere el 96? ¿A los errores que incurrieren? Y cuando incurrimos en esos errores, ¿qué tenemos que hacer? Son diligencias voluntarias, licenciada. ¿De qué? Acudir al juez de primera instancia, como dice aquí, ¿verdad? Levantar un acta. Y constatar el error. Pero todo eso, ¿cómo se llama? ¿Enmendar el error? La enmienda, es enmienda. La enmienda. Tal como lo establece ahí el código, ¿verdad? Podrá acordar la enmienda. Es diferente enmienda que enmendar, ¿verdad? Acá es un trámite
de jurisdicción voluntaria que se llama enmienda. Muy bien, ¿estamos bien ahí? Sí. Muy bien. La siguiente pregunta. Cuando usted como notario facciona una escritura pública, ¿qué formalidades debe tomar en cuenta? Cuando usted como notario, ¿qué dijo, Lic? Facciona una escritura pública, ¿qué formalidades debe tomar en cuenta? El número de la escritora, licenciada. Pero esos ya son datos, ¿verdad? ¿Datos de qué formalidad? ¿No? Podría repetir la pregunta. A ver, vamos a escuchar a Rosa Marín. Que son las formalidades no esenciales que yo entiendo que son las del artículo 29. Y especialmente el 7, porque dice que el cuerpo de la redacción es entendido. ¿Qué dice Emerson? Que ¿Qué dice todo- hoy? sí, que todo tiene que ser en letras. Pero es parte de una formalidad, ¿verdad? Licenciada, disculpe, será el artículo 31. El 42, licenciada, ahí hay El formalidad. artículo 42, licenciada, donde dice las finalidades especiales para escriturar. Ajá, solo nos falta un artículo. ¿El 31? No. Sí, también el 31. Pero cuando vamos a escriturar, primero ya tenemos nuestro papel de protocolo. ¿Qué formalidades vamos a tomar en cuenta? Las formalidades esenciales. Sí, después vamos a tomar las formalidades esenciales, pero antes, El artículo 38, inciso A, digo. ¿qué dice 38 inciso A? ¿Qué establece? En los contratos de enajenación, dice, llenar, presentar formularios correspondientes. Ah, pero habla de enajenación. Sí, ahí usted ya sabe qué es lo que está redactando, ¿verdad? Pero usted va a Artículo mencionar algo 30, de escritura. Entonces, ¿qué dice César? es el artículo 30. ¿Qué establece el 30? Establece que en todo contrato el otorgante que se obliga hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos de otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Pero ¿a qué se refiere el 30 entonces? Es que el notario debe hacer las advertencias, ¿verdad? A las partes, ¿verdad? Que si no tiene algún gravamen el bien que quieren traspasar al nombre de otro. Sí, pues, pero acá ya estamos... ¿Serían las averiguaciones, Negra? Perdón, aquí estamos sabiendo que ya es una escritura de compraventa, por ejemplo, ¿verdad? Y que el notario tiene que indicarle si hay gravámenes o limitaciones dentro de ese instrumento. Pero acá todavía no sabemos qué escritura vamos a redactar. Pero sí tenemos que tomar en cuenta ciertos artículos, ¿verdad? Acá Francisco nos escribe artículo 2. Ah, bueno, ahí ya vamos a empezar a escriturar también. Kevin nos escribe el 29. Los del artículo 31, licenciado. También, eso también es importante, ya lo habían dicho. Pero yo tengo mis hojas de papel legado especial para protocolo. Y hoy voy a empezar a hacer mi primera escritura. Pero yo no sé cómo hacerlas. Entonces, ¿qué artículo tengo que leer primero? Ligda, podría ser Artículo las... 12. Artículo 9, licenciada. El 13. El 13. El que dijo Diego es el que nos permite saber Las cómo... formalidades. ¿Verdad? Como que es en español, no dejar espacios en blanco, que no podemos colocar cifras, sino solo letras. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Saber cómo vamos a redactar. Ya sabiendo cómo vamos a redactar, entonces ya
tenemos que tomar en cuenta ya los del artículo 29, que son las formalidades no esenciales, los del artículo 31, que son formalidades esenciales, y si fuera una escritura especial, ya del artículo 42 al artículo 49. Entonces es el artículo 13, licenciado. Todos los que le mencioné. Ajá, sí, pero iniciando con el 13, ¿verdad? Iniciando con el 13. Que nos da los lineamientos. Ajá, sí. Las formalidades. Ujú. La siguiente pregunta. ¿Qué requisitos deben llenar los cónsules o agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior para ejercer el notariado? ¿Qué requisitos deben llenar los cónsules o agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior para ejercer el notariado? Los cónsules o agentes, ¿qué dijo Lick? Diplomáticos acreditados y residentes en el exterior. ¿Qué requisitos, verdad? Para ejercer el notariado. Es la incorporación, licenciada, solo que del artículo sí se lo debo. ¿Cómo así la incorporación? Es que dentro de los requisitos para ejercer el notariado, habla sobre el título facultativo en la República o la incorporación. ¿Cómo entiende usted esa incorporación? Pues entiendo que es como un título que no es obtenido en la República, porque el anterior que menciona es ese, ¿verdad? Pero eso es para todos, ¿verdad? Porque también los agentes diplomáticos también son notarios guatemaltecos y también les explica, ¿verdad? Si ellos no se han graduado aquí en Guatemala. Sería el artículo 5, ¿Qué mandan? El artículo 6. Artículo 6. Inciso 2, licenciada. A ver, vamos a escuchar a Angie, después a Floridalma y después a José, creo yo. Vamos a ver. ¿Qué dice Gracias, Angie? Ligda, muy amable. Es que en el artículo 6, numeral 2, dice que los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley, que quiere decir que pueden ejercer, pero los requisitos pienso yo que estarían en el artículo 5. No sé si estoy mal. ¿Qué establece el 5? Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptúan los incisos 2 y 3 del artículo anterior. Bueno, también dice que son los miembros del personal directivo. Entonces creo que estoy mal, Lica. No sería porque si no está mencionando... Escuchar a Floridalma. 43 de la LOG, Ligda. ¿Qué manda Jamie? El 43 de la LOG. ¿Qué establece el 43? La actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los podrán autorizarlos? Ajá. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Gracias, Jamie. Ahora, la pregunta es, ¿qué requisitos deben llenar los cónsules o agentes diplomáticos? El artículo 2, Lick. ¿Qué dice el artículo 2? Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domicilio en la República, haber obtenido el título facultativo de la República o la incorporación con arreglo a la ley.
Si esos son los requisitos que tenemos que cumplir para poderlo ejercer. Pero como ellos son agentes diplomáticos, ¿qué requisitos deben cumplir? Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o incorporación y la firma de sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Si eso ya lo cumplieron ellos, ¿verdad? O sea, ellos tienen que, si son notarios, tienen que haber cumplido esos requisitos para ejercerlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué requisitos deben llenar los cónsules o agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior para ejercer el notariado? Ellos son cónsules o agentes diplomáticos que están en el extranjero y son acreditados por Guatemala, ¿verdad? Ellos llevan sus credenciales y viven en el exterior. ¿Qué requisitos deben cumplir para ejercer el notariado? Que sea notario la primera. Que sea notario. ¿Y qué otra cosa? Tiene que presentar su título en la Grado de Contraloría. Derecho. Así es, tuvo que haberlo presentado, porque si es notario, ya tuvo que haber cumplido, ¿verdad? Con todos los requisitos que establece el artículo 2. Mejor díganos usted. ¿Qué manda, Angie? Díganos usted mejor. En el artículo... La respuesta usted mejor, Linda, le digo, para no estar adivinando. Angie lo leyó. Deben ser notarios y que el instrumento público que autorice surta efectos en Guatemala. Porque si no surta efectos en Guatemala, de nada sirve, ¿verdad? Linda, disculpe, ¿y dónde está cuál es el fundamento legal de esos requisitos? Angie lo leyó. ¿Qué artículo es, Angie? Perdón, Linda, yo leí El 6 dijo. artículo 6, numeral 2. Ah, entonces creo que fue Pau. El 43 de la ley del organismo judicial. Linda, sería 43 el organismo judicial. Ajá, 43, sí. 43 de la ley del organismo judicial. ¿Estamos bien ahí? Linda, perdone. A ver. Usted mencionó que uno de los requisitos que deben de cumplir es que los documentos sean... Ay, se me olvidó la palabra. Les voy a repetir la pregunta. ¿Qué requisitos deben llenar los cónsules o agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior para ejercer el notariado? Esa es la pregunta. Ajá, pero usted mencionó esos requisitos que tiene que ser notario y mencionó algo de los documentos que provienen del extranjero. Que tienen que surtir efectos. Deben surtir efectos en Guatemala, sí. Porque si surten efectos en Honduras, por ejemplo, no podemos aplicarlo, ¿verdad? Es que como de por sí, si están en el extranjero, la persona se va a personar con el cónsul para poder hacer algún tipo de tramitación que vaya a venir a Guatemala o viceversa. O sea que surten efectos en Guatemala. Exactamente. Podría ser un mandato, licenciada. Claro. En el artículo 37, licenciada, donde dice, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso ya es el trámite, Paula. Ya teniendo el documento acá, entonces ya tenemos que cumplir lo que establece el artículo 37, ¿verdad? Los requisitos para que el documento ya surta efecto, ya todo el proceso. Que ya tener que si viene en inglés, pues hay que vertirlo al español, ¿verdad? Que hay que cubrir impuestos, protocolizarlo, etc. Puntualmente que los documentos que autorice surtan efectos en Guatemala. Eso es uno. Licenciada, disculpe, sería siempre en el artículo 38, en el segundo párrafo, que el director del Archivo General de Protocolos tiene que hacer constar que el acta respectiva, si en los documentos protocolizados
se ha cubierto los impuestos legales que corresponden. Bueno, pero eso ya lo califica el director del archivo. Pero es diferente a la pregunta, ¿verdad? Yo lo que le estoy preguntando acá es qué requisitos deben cumplir los cónsules o agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior. Ahora, cuando ya el documento lo envían ellos o la persona lo trae, entonces acá pues ya hay que llevar todo el proceso a partir del 37, ¿verdad? Que hay que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, ver si el documento viene en otro idioma. Si hay que registrarlo, entonces hay que protocolizarlo. Y si protocolizamos, tenemos una obligación notarial de enviar un aviso, que el impuesto tenemos que cubrirlo en el documento original. ¿Y qué es lo que podemos autorizar nosotros como notarios guatemaltecos? Podemos autorizar en papel simple, ¿verdad? Pero ahora los cónsules o agentes diplomáticos lo realizan en el extranjero si ellos son notarios. Y si el documento que ellos autorizan vaya a surtir efecto en Guatemala. Disculpe, licenciada, pero estaba hablando de los requisitos. O sea, como requisito entiendo yo que es como eso que dice que debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones. Si el documento viene en otro idioma, pues debe ser vertido al español bajo juramento. ¿Podría ser esos son los requisitos? No, eso ya son formalidades de los documentos que vienen del extranjero. Ya cuando usted recibe el documento del extranjero. Digamos, si Continuamos con la otra pregunta, Lick, porque ya... y lo envía a Guatemala, Continuemos con la otra entonces pregunta. usted como notario ya tiene que calificarlo y ver si hay que registrarlo. Entonces, lo ve si está en español o no está en español. Si hay que registrarlo, pues lo protocoliza, paga impuestos y toda la tramitación, ¿verdad? Eso será cuando tengamos el documento ya en nuestras manos. Pero aquí la pregunta es general, ¿verdad? ¿Qué requisito de... Licenciada, es que tienen que ser notarios y que los instrumentos surtan efectos en Guatemala. Eso entiendo yo. Exacto. Ser notarios hábiles. ¿El notario qué? Ser notarios hábiles. Ser notarios, exacto. Y que sí, tienen que estar libres de impedimentos, ¿verdad? Para que sean hábiles. Y que ese documento lo esté autorizando sus efectos acá. Muy bien. Continuamos. De las escrituras canceladas, ¿podemos dar alguna copia o testimonio? No, No. ¿Por qué no podemos dar? Porque no nacieron a la vida jurídica, licenciada. Porque no nacieron a la vida jurídica. Pero... No nacieron en la idea jurídica. ¿Cómo? No nacieron en la idea, dijo. No, a la vida. Vida. Jurídica. Pero más que todo porque la ley así lo establece, ¿verdad? Según el caso de los documentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Porque la ley establece que no podemos dar copia o testimonio. Disculpe, licenciada, ¿qué artículo es ese? No me encuentro. El 37. 37, inciso B. Muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿No se me han cansado? Sinceramente sí, Linda. Sinceramente ya estoy cabeceando, licenciada. Están viendo ahí. Me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar, Lick. Entonces, la verdad es de que sí, estamos bien. Yo sí estoy bien cansada. Por dos. Por tres. Sí, yo vivo en Huehue. Sí, Linda, pero sí queremos escuchar todas las preguntas, pues los que no quieran se pueden salir, ¿no? Tampoco se trata Sería de un eso, poco compañero. injusto para los que trabajamos realmente en comparación de los que no trabajan. Jóvenes, por favor, que siga la licenciada dando el repaso.
Otro. Háblense con respeto, compañeros, porque está la licenciada. Bueno, y eso son otras 10 preguntitas les voy a hacer, o 5 tal vez. Para que para que no se me sigan cansando. Bueno. La siguiente pregunta es: ¿quiénes son los funcionarios que pueden ejercer el notariado en el ejercicio de su cargo? ¿Quiénes son los funcionarios que pueden ejercer el notariado en el ejercicio de su cargo? Los docentes de la USAC. ¿Pero ellos serán funcionarios? Linda, ahora se aplicaría el artículo La 5. instancia en el Miembros artículo de 6, corporaciones municipales A ver, que vamos a... desempeñen sus cargos ad honorem. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y comisiones paritarias. ¿Qué artículo estamos leyendo? Artículo 5. En el artículo 6 podemos ver en el numeral 1 que son los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción. Pero el juez actualmente ya no puede ejercer el notariado, porque la ley del organismo judicial no se lo permite. Entonces los jueces actualmente no pueden ejercer el notariado. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de las funciones notariales. Por eso, ¿quiénes son? Los notarios, ¿no? ¿Cuál? Ahorita serán los que están en el artículo 5. Lo que pasa es que los que están en el artículo 5 son excepciones. Ah, muy bien. Licenciada, los funcionarios que están en reglón 011 con el Estado tampoco pueden ejercer. Y no porque ellos trabajan 8 horas. Entonces no pueden ejercer el notariado. Los empleados que solo ejercen la mitad del horario laboral, licenciada. Pero ellos, los que trabajan en medio tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Sería. ¿A ellos se refiere? Ligda, perdone, no sé si son los que están en el artículo 112 de la Constitución Política. ¿Qué dice? ¿Esa es el 112, Nancy? Dice que ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Pero ellos son funcionarios que trabajan con el Estado directamente. Pero ellos no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Artículo 6. Licenciada, el artículo 6, inciso 3. Por eso, pero ¿cuáles son? ¿Quiénes son esos empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales? Los Que no embajadores, pueden ejercer Ligda. con carácter particular. ¿Qué manda? ¿Qué dice Pau? Los embajadores, Ligda. Los embajadores es lo que vimos, ¿verdad? Que son los funcionarios diplomáticos y consulares. Ellos pueden ejercer función notarial dentro de sus cargos. Llevamos ya uno. Funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos. ¿Quiénes más ejercen el notariado dentro de su cargo? Licenciada, yo pienso que los que están contratados en relación de dependencia para el Estado y que su plaza sea específica de abogado y notario Es dentro que de no una institución. hay, Orlando, no hay.
que nos puedan contratar como abogados y notarios. No podemos ejercer en la profesión liberal si estamos contratados en el Estado. Sí, 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 Tenemos sí, ahí sí. habilitación. La directora del Archivo General de Protocolos. La directora del Archivo General de Protocolos, ella sí puede ejercer el notariado dentro de su cargo, porque ella puede, por ejemplo, extender testimonios de notarios que ya fallecieron y que estén en su poder los protocolos. Llevamos 2. Perdona, compañera, ¿quién dijiste? Disculpa. Directora del general Archivo General del de Archivo de Protocolos. Protocolos. Muchas gracias. Notario notificador. Él no es funcionario. Y que son funcionarios que dentro de su ejercicio pueden ejercer el notariado. Los cónsules. Eso ya les dijimos, ¿verdad? Que son los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos. Llevamos 2 y el director o directora del Archivo General de Protocolos. Ahorita es directora, que estaba un director, ¿verdad? Actualmente ya es directora, ¿no saben ustedes? Directora, Lida. Directora, Es ¿verdad? director, licenciada. Es que estaba licenciada en España, pero creo que no está. Es directora de CEFRE. Sí, es ¿Cómo se llama? Yo tengo entendido que es directora, Lida. Ah, muy bien. Nos falta un funcionario que ejerce el notariado dentro de su cargo. Los jueces de primera instancia, Aleta. No, ellos tienen prohibición. Antes, cuando había pocos notarios, entonces sí los jueces podían ejercer el notariado. Pero actualmente la ley del organismo judicial se los prohíbe. Ellos no pueden ejercer el notariado. Los magistrados, Lic. No, porque ellos tienen tiempo completo. Los notarios de instituciones estatales autónomas, tales como el ICS y el Banco de Guatemala, licenciada. Es que ellos, aunque sean notarios, no trabajan como notarios. Ellos trabajan ahí como asesores, pero no ejercen el notariado. Ligda, la presidencia del organismo judicial. ¿Quién del organismo judicial? La presidencia, que le corresponde registrar los mandatos judiciales. Pero siempre es el Archivo General de Protocolos, porque depende del archivo. El otro que falta es el escribano de gobierno. El escribano de gobierno ejerce función notarial dentro de su cargo, porque él redacta instrumentos públicos donde intervienen 2 instituciones del Estado o una institución del Estado. Entonces, ellos son los 3 funcionarios que dentro de su cargo sí pueden ejercer el notariado. Y el fundamento siempre es el artículo 6, licenciada. El artículo 6, también está el artículo 10. Clic en el artículo 6 sería también el numeral 3 según el libro, ¿verdad? Según el libro, ¿en qué página? En la página 61. ¿Qué establece ahí en la página 61? Es que el escribano de gobierno también regula que puede ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Y artículo 6. Pero es del código, ¿verdad, Floridán? No del libro. Sí, del código de notariado y me estoy apoyando con el libro. Bueno, muy bien. Entonces sí, la base legal sería el artículo 6, numeral 3, y el artículo 10, que establece el protocolo del escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares. Muy bien. La siguiente pregunta.
¿Pueden consultarse las escrituras públicas por cualquier persona? Es así. ¿Sí? Sí, licenciada, según el artículo 22 del Código de Notariado. ¿Qué pasa si el juez se niega? ¿Y el juez qué? Si el juez se niega. El juez o el notario. Porque Ujú. el artículo establece que si el notario. Perdón, el notario, sí. Se niega el Si el notario. notario se negara a exhibir la escritura pública, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará el notario, dictará la resolución que corresponderá. Muy bien, gracias, Flor. ¿Qué ¿cuál- artículo es? El artículo 22. Bueno, ya dijimos cuánto se paga por derecho de apertura, ¿verdad? ¿Cómo se abre el protocolo también? ¿En dónde se compra el papel para protocolo? En la SAT. En la SAT, en la Superintendencia de Administración Tributaria. Bueno, creo que ahí estamos, jóvenes, y ahí le dimos un pequeño repasito a lo que hemos visto en clase. No sé si tienen alguna duda. Ya, pónganos el 30, Lita. Pues nada, de momento creo que surgieron muchas, pero vamos a ver qué tal mañana. Sí, estudiamos, ¿verdad? Repasemos, sigamos repasando. Licenciada, disculpe que nos va a permitir usar leyes, ¿verdad? Sí, voy a llevar sus leyes, sí. Le agradezco mucho, Leia. Gracias por el repaso. Lina, Lic. perdone, A ver, a las personas que tienen el libro, ese no se va a poder ingresar, ¿verdad? no, no, solamente sus códigos. Ni teléfonos, ni relojes inteligentes, ni platicar entre ustedes. Aquí me pregunta de eso. Es un banco, ¿verdad? Y como hay varias variantes, dependiendo de qué variante les toque. La sección C le toca a las 5:30 y la D a las 7. Los salones son el 213 y 215. Licenciada, disculpe, mañana también hay otra actividad con los huelgueros. ¿Será que no nos afecta? Pues a ver, nos presentemos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice coordinación? Sí, de todos modos ellos son los que... Si nosotros queremos como debe ser, ¿no? Si no nos dejan, pues ellos nos tendrán que dar otro día. Muy bien, licenciada. Gracias. Patricia, su teléfono. Ligda, y Ese todas, Motorola. todas van a ser preguntas directas. Preguntas directas, preguntas de selección múltiple también. Preguntas de nítido. verdadero. Licenciada. Licenciada, Gracias, perdone, licenciada. en cuanto a la historia del derecho de notariado, Lo vamos a hablar después. muchas gracias. Sí, se había dicho que no, Alita. Sí. Gracias, licenciada, Liga, muy amable Liga, por o sea todo. que- una pregunta. O sea que la historia de Guatemala del derecho notariado, la evolución y todo eso, eso ya no entra en el primer parcial. No, esto lo vamos a ver. Oh, Que no. No, nene. Gracias, gracias. Sí, bastante para que saquen una buena nota, ¿verdad? Gracias, Liz. Gracias, licenciada. gracias, licenciada. Gracias, Buenas noches, Ligda. Gracias, licenciada. por el apoyo. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias por su tiempo, licenciada, muy amable. Que descanse. Gracias, igual, Freudiano. Buenas noches, licenciada. Valoramos su apoyo. Buenas noches, licenciada. Licenciada, gracias por el apoyo. Muchos jovencitos, qué alegre que pudimos. Buenas noches. Feliz noche, Ligda. Buenas noches, licenciada. Gracias por el repaso, licenciada. Con gusto, estudiamos, ¿verdad? Terminamos de estudiar para Sí, hacer un buen... licenciada. Gracias. Que pase feliz. Licenciada.
Gracias, Floridana. Feliz Gracias, noche, licenciada. Gracias por su tiempo. gracias, Jimmy. A la orden. Feliz noche, Muchas licenciada. gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Freddy. Feliz noche, Edwin.